palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Nadie conoce los planes de Dios. Nadie sabe lo que Dios quiere hacer en nosotros con este confinamiento, con esta pandemia que está ocurriendo en todo el planeta. Lo que sí sabemos es que los planes de Dios son para nuestro bienestar. Son planes de paz y no de mal, para que vivamos en esperanza, ¿verdad? También sabemos que los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Y entonces esas son dos columnas básicas de nuestra fe: que los planes de Dios no son de calamidad y que todo obra para bien para los que creemos en Cristo. Son dos columnas fundamentales de nuestra fe. Entonces, como no sabemos cuáles son los planes de Dios, como no sabemos cuáles son los propósitos de Dios, hablemos entonces de lo que sí sabemos, ¿verdad? Digamos que la pandemia es parte del plan de Dios. Y esto puede sonar chocante para muchas personas. Pueden decir algunos que no creen o que quieren desprestigiar nuestra creencia, pueden decir: sí ve, que esa plaga es parte del plan de Dios, sí ve. Pero entonces les falta un pedacito, y es que ese plan no es de calamidad para los que creemos en Cristo. El problema es para los que no creen. Pero para nosotros los que creemos, sabemos que esto obra para bien y que el plan no es de calamidad, es de bienestar. Es más, hoy podemos asegurar con toda la certeza, con toda la seguridad, valga la redundancia, que esta pandemia obra para bien de los creyentes. Amén. Algunos creyentes, dentro de los planes de Dios, han sido llamados a su presencia. Otros creyentes serán llamados a su presencia. Eso es parte de los planes de Dios. Pero fíjense que ser llamado a la presencia de Dios es un buen final. Obra para bien, porque tienen o tenemos vida eterna en el cielo. Entonces es un buen final. Mientras tanto, otros seguiremos o seguirán aquí. Y mientras estemos aquí, tenemos que avanzar en Cristo. No nos podemos quedar como algunos que están esperando el día del juicio final y se han sentado a esperar el día del juicio final y han dejado todo tirado por esperar el día del juicio final. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No hay que avanzar? ¿No hay que crecer en Cristo? ¿No hay que fortalecerse en nuestro Señor? ¡Claro que sí! Entonces fíjense que la situación es clara. Entramos en confinamiento. Estamos obedeciendo y estamos quedándonos en nuestras casas. Entonces, el compromiso es que debemos ser mejores que antes del confinamiento. Debemos ser mejores que estos que entraron a la casa, que se quedaron guardados en la casa. Miren, un hombre sabio, un hombre muy importante, quería cumplir con su deber. Y ese deber no era el que él tenía, era el que él creía que tenía. ¿Sí?
¿Y cuál era el deber que él creía que tenía? Perseguir cristianos. A rajatabla, porque él era un judío duro, con todo el poder, con toda la convicción de cumplir con la ley. Y como los cristianos no estaban aferrados a la ley, sino a la gracia, entonces él tenía la misión, creía que tenía la misión de perseguir a los cristianos y de erradicarlos de la faz de la tierra. Entonces quería perseguir a los discípulos de Cristo. Y fue ante el sumo sacerdote y pidió permiso para perseguir a los cristianos en Damasco. Y arrancó, efectivamente le dieron los permisos respectivos, ni más faltaba. Emprendió el recorrido, pero cerca de Damasco lo rodeó un resplandor. El tipo cayó a tierra y quedó ciego. Entonces los que iban junto a él lo llevaron hasta Damasco, y ese personaje llamado Saulo estuvo 3 días ciego. No comía, no bebía, o sea, este hombre estaba en una situación terrible. Así entró él a esa casa. Mientras tanto, en otro lugar de Damasco había un discípulo llamado Ananías. Dios le ordenó que fuera a una casa, a la casa de un tal Judas, y que buscara a Saulo de Tarso. Y Ananías tenía miedo, y era un miedo legítimo, porque se habían oído muchas cosas y muchos males que Saulo había causado entre los cristianos. Todavía estaba retumbando y estaba vivo el tema de la presencia de Saulo en la ejecución de Esteban, ¿no? Y él había perseguido a los cristianos en Jerusalén, y lo peor era que Saulo tenía autoridad para apresar a los cristianos en Damasco. Y Ananías, pese al miedo, obedeció. Vamos a leer, por favor, Hechos, capítulo 9, versículos del 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En una casa de Damasco entró Saulo el perseguidor. Entró el hombre que perseguía sin clemencia a los cristianos. Entró Saulo, el que había quedado ciego por la aparición de Jesús. En esa casa, a esa casa que entró ciego, lleno de odio, lleno de ganas de rigor, de cumplir con su deber de matar por matar, porque no iban con sus ideas, ¿sí? Porque no cumplían con la ley. Ese hombre que entró recibió la vista de un siervo del Señor, de Ananías, o sea, por intermedio de Ananías, quien impuso sus manos. Dentro de la casa, a Saulo le cayeron las escamas de los ojos y recobró de inmediato la vista. Pero esa vista no era la misma con la que venía Saulo desde hacia Damasco, porque él había vio otras cosas, vio obediencia, vio solidaridad, vio amor, vio comprensión,
vio perdón. Todo eso fue lo que Saulo vio cuando recobró la vista. No simplemente recobró la vista de los objetos, no. Recobró una vista maravillosa y fue ver actuando el poder de Dios. ¿Cuántos de esos hermanos, de esos discípulos de Damasco, no hubiesen querido coger a Saulo y partirlo en pedacitos por lo que había hecho con todos los demás cristianos? Pero Saulo recibió perdón y fue perdón lo que vio. Y seguramente cuando vio a Ananías, de pronto vio un rostro asustado, un rostro temeroso, pero cumpliendo y obedeciendo la voluntad de Dios. En esa casa, ese perseguidor fue bautizado, comió y recobró fuerzas. Y entonces, ¿quién salió de la casa? Ya no era Saulo, era Pablo, el apóstol. Salió siendo realmente mucho mejor de aquel que había entrado. Y fíjense, no fue un cambio de nombre, fue un cambio de hombre. El hombre que entró no fue el mismo hombre que salió. El perseguidor salió reconociendo a Jesús como Señor y como Salvador. Salió lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de fuerza. Salió un hombre nuevo para predicar a Cristo en las sinagogas. Entonces fíjense que el cambio, la renovación fue tremenda y notable. Muy notable. Leamos por favor Hechos capítulo 9, versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Miren, la gente conocía a Saulo, sabían de él, sabían que había llegado a Damasco a perseguirlos. Y no podían creer, les resultaba difícil creer que ese que había llegado a perseguirlos ahora era parte de ellos, era uno más de ellos. El que asolaba en Jerusalén a los cristianos, ¿qué podía pretender? Porque es que ahora predicaba a Cristo. Ese fue el cambio, tremendo, radical, sobrenatural. Y fíjense que hay algo que no menciona la Biblia específicamente. ¿Qué pasó con Ananías? La palabra dice que estaba en su casa, muy cómodo, seguramente, ¿sí? Recibiendo la brisa y tal, muy tranquilo. Y de pronto recibió una misión. Ir a devolverle la vista a Saulo en la casa de un discípulo llamado Judas. Sí, esa fue la misión. Y Ananías obedeció pese al riesgo, pese a la duda, pese al miedo. Entró a esa casa e impuso las manos sobre Saulo. O sea, Ananías vio actuar el poder de Dios. Y desde que entró, entonces claro, está el miedo de un lado, pero está la obediencia del otro. Y obviamente pesa más la obediencia que el miedo. Entonces fue, y de repente comenzó a ver el cambio, que ya no era Saulo, sino que era Pablo. Comenzó a ver un hombre diferente al que le habían contado que era. Y efectivamente, no eran chismes, no eran rumores, es que Saulo era tremendo. Y entonces Ananías vio actuar el poder de Dios. Es decir, Ananías también fue transformado. Ananías salió mejor de esa casa. No lo dice la palabra de Dios. Pero él vio el poder y la soberanía de Dios. Vio la transformación. Vio el derrumbe
de un hombre y la construcción de un hombre nuevo. ¿Sí? Vio a un enemigo transformarse en amigo. Oyó a Pablo y se dio cuenta de que Saulo era cosa del pasado. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que Ananías compartió con Pablo? Porque la palabra dice que después de ver, Pablo compartió con los discípulos. Y Ananías era discípulo. Entonces fíjense que la transformación no solo fue Pablo, no solo fue Saulo que entró a una casa y salió mejor, salió como Pablo, el apóstol. Ananías también. Una cosa fue Ananías el que entró y otro el que salió de esa casa. Salió mejor porque ver actuando el poder de Dios es maravilloso, es magistral, es un honor, pero además es un honor que transforma, que cambia, que nos hace mejores. En algunas ocasiones entra alguien a la casa y entra con mucho dolor, con mucha incertidumbre, con derrota, pero sale renovado. Una vez, Dios le dijo al profeta Elías que fuera a la casa de una viuda y que se quedara a vivir unos días allí y que esa viuda lo sustentaría. Elías fue, se encontró con ella, le pidió agua y comida. Ojo, la viuda solo tenía un puñado de harina y algo de aceite. La viuda tenía un hijo. Y el plan de la viuda era comer eso y dejarse morir. Ya no tenía más comida. Ya no tenía nada más que hacer. O sea, iba a comer eso, a encerrarse en su casa y a dejarse morir. Vamos a leer por favor Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La mujer le hizo caso a Elías y le dio su pan, su torta a Elías, ¿sí? Y lo cierto es que la viuda, el niño y Elías comieron durante muchos días, dice la palabra de Dios. Y la harina no escaseó ni el aceite menguó. La viuda vio en su casa la abundancia de Dios, así como la hemos visto nosotros. Gracias a Dios, en nuestras casas la harina ha abundado y el aceite no ha menguado. Toda la gloria es para Dios. También esa viuda pudo ver y vivir lo que implican la fe y la obediencia. Ella fue hospitalaria, ¿sí? Y hospitalaria no con lo que le sobraba, sino con lo que le faltaba para vivir. Y esa visita a quien recibió, que era Elías, el profeta Elías, esa visita transformó su vida. Ella no fue la misma que entró. Sin embargo, había un detalle importante. O sea, ella había sido transformada, había hablado con Elías, todo lo que ustedes quieran, pero faltaba algo importante. Ella ya tenía el último puñado de harina y el aceite para comérselo y después ¿qué? Dejarse morir. Y ese era un detalle que hay que tener en cuenta para entender lo que pasó. Porque mientras Elías estaba hospedado
el hijo de la viuda enfermó. Y vamos a leer lo que pasó en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La viuda le reclamó a Elías: profeta, ¿tú qué tienes en mi contra? Has venido a recordarme mis pecados y encima has venido a castigarme con la muerte de mi hijo. O sea, son palabras de dolor en medio de la transformación. Son palabras de desesperación, pero también son palabras que muestran lo que ella había conocido de Dios. Porque fíjense que ella está afirmando que con Elías ella recordó sus pecados, sus iniquidades, sus maldades. Ella entró con Elías en el proceso de arrepentimiento. Ella conoció verdaderamente con Elías qué estaba bien y qué estaba mal, en qué había obedecido y en qué había desobedecido a Dios. Entonces con Elías también ella recibió sabiduría, porque después de decirle a Elías: oiga, ¿por qué contra mí? ¿Por qué me hizo conocer mis pecados? Y porque conocí mis iniquidades, entonces me va a castigar con la muerte de mi hijo. Bueno, es que la paga del pecado es la muerte. Y ella ya lo sabía. ¿Sí? Lo que pasa es que todavía no había comprendido que era su propia muerte. Y ella, en medio de ese dolor, siente que va a recibir como castigo la muerte de su hijo. Entonces es tremendo lo que le pasó a la viuda. Y es tremendo porque ella dio lo mejor de sí. Compartió lo que le hacía falta para vivir. Puso en riesgo la poquísima alimentación que tenía para su hijo con tal de obedecer. Fue hospitalaria. Se dio cuenta de su historia de pecado. Se arrepintió. Aprendió del profeta. Por esa sabiduría supo que la consecuencia de pecar es la muerte, es dolor, es sufrimiento. Pero Dios no había terminado el proceso de restauración de la viuda. Ella tenía que salir mucho mejor que todo eso que hemos mencionado. ¿Sí? Y entonces, cuando ella le reclama al profeta, él le dice que le entregue al niño. ¿Sí? Y Elías lo alzó y lo llevó a la cama. El profeta clamó a Dios y luego le rogó a Dios que reviviera al niño. Y Dios oyó la voz de Elías y el niño revivió. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 23 y 24. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La viuda no solo vio la abundancia de Dios. Ella entró a esa casa en escasez y salió convencida de la abundancia del sustento de Dios. La harina nunca faltó y el aceite nunca menguó. Ella entró resignada a morir de hambre junto a su hijo y salió aferrada a Dios,
aferrada a su voluntad y a su soberanía. Salió aferrada a la palabra de Dios. Porque fíjense que dice, las palabras que salen de tus labios. ¿Sí? Ella entró sin reconocer, sin importarle su historial de vida. Era una mujer que simplemente malvivía día a día. Y malvivía quiero decir, no es que obrara mal, ni nada por el estilo, no. Es que sencillamente se levantaba porque le tocaba y hacía lo que le tocaba. Y no había absolutamente nada distinto a esperar a que se acabara la harina y el aceite para morir de hambre. Salió sabiendo que era pecadora y que ese pecado tiene consecuencias. Ella entró creyendo que la vida le pertenecía. Salió sabiendo que el dueño de la vida es Dios. Una transformación tremenda. Entró sin Dios y salió aferrada a Dios. Eso pasó en la casa de la viuda con el profeta Elías. Una mujer derrotada, amargada, porque nadie está contento. ¡Ay, me queda un puñado de harina y un poquito de aceite! No, o sea, esa mujer tenía que estar triste, amargada, dolida. ¿Sí? Desesperanzada. Y salió una mujer esperanzada. Salió una mujer aferrada a Dios. Salió una mujer que vio la actuación de Dios en todos los campos de su vida, porque Dios no enderezó poquitos de la vida de la viuda, ni enderezó poquitos en la vida del niño. Enderezó muchas cosas y lo hizo mucho mejor. Esos que salieron de esa casa salieron completamente renovados, distintos, mucho mejores a lo que entraron. Miren, también hay gente que entra muerta a su casa, muerta por el pecado o muerta por la falta de ganas de vivir. Gente que simplemente está viva porque el corazón late, los pulmones toman aire, sueltan aire, ¿sí? El cerebro conecta unas cuantas neuronas, no todas, ¿no? pero conecta un par de neuronas, ¿sí? Entonces no tienen vida realmente. Algunos permanecen muertos. ¿Quiénes? Los que no tienen a Dios en su vida. Pero nosotros los creyentes tenemos a Dios, el que hace la diferencia. Contamos con Dios. Somos sustentados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está con nosotros y hará lo necesario para que salgamos mejores de lo que entramos. Miren, en la ciudad de Jope, que actualmente es Jaffa, cerca de Tel Aviv, a lo que hoy es Tel Aviv, había una discípula llamada Dorcas. Dice la palabra que Dorcas abundaba en buenas obras y que era generosa. Un día, Dorcas enfermó y murió. Y la alistaron y pusieron el cuerpo de Dorcas en la sala de la casa. ¿Cómo entró Dorcas a la casa? Muerta. Ok. Justo en ese momento, Pedro estaba en la ciudad de Jope. Y le pidieron que fuera a acompañar a los dolientes de Dorcas. La gente estaba realmente conmovida por la muerte de Dorcas, porque Dorcas tejía para las viudas y les hacía ropa y estaba pendiente de la gente que no le faltara ropa para cubrirse. Y entonces la gente estaba reunida mostrando, o sea, fueron a rendir tributo o a acompañar a los dolientes, a los demás dolientes, ¿sí? Y llevaban las ropas que había hecho Dorcas para ellos. O sea, imagínense la romería en la casa de Dorcas. Y entonces le pidieron a Pedro que fuera a acompañar a los dolientes.
Y Pedro fue. Y encontró a mucha gente llorando a la fallecida. Vamos a leer por favor Hechos, capítulo 9, versículos 40 al 42. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. A ver, Dorcas estaba muerta, pero llegó Pedro. Se arrodilló y oró. Y luego le pidió a Dorcas. Tabita en arameo, el nombre Dorcas en arameo era Tabita, ¿sí? Pedro le pidió que se levantara. ¿A quién? Al cadáver. Pero Pedro se había arrodillado y había orado, ¿no? Y entonces Dorcas abrió los ojos y se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los dolientes y presentó viva a Dorcas. Todo eso pasó en la casa de Tabita en arameo, Dorcas en hebreo. ¿Sí? Todo eso pasó en esa casa. Dorcas entró muerta y salió viva. Fue revivida por el poder de Dios. Pero además los que estaban ahí, ¿sí?, cuando vieron salir a Dorcas, tuvieron que ser transformados. Si tenían alguna duda por allá en lo profundo de su corazón, esa duda se apartó. Ellos estaban llorando a la muerta. Y esa muerta entra el apóstol Pedro, se arrodilla y ora. Ellos no vieron eso porque estaban en una habitación aparte, ¿sí? O de pronto sí, eran como muy colombianos de pronto y estaban así mirando a ver, ay, ¿qué estará pasando? Oiga, shh, ¿sí? Podían ser. Pedro se arrodilló, oró y vieron que esa mujer que estaba muerta revivió. Y se levantó y revivió. En ella, Dios actuó con poder. Pedro entró y vio el dolor causado por la muerte de Dorcas. Y Pedro hizo lo único sensato: arrodillarse y orar. Porque todo lo que nosotros podemos conseguir, lo conseguimos con lo único sensato: orar y clamar a Dios. Pedro pidió la intervención del Señor, conforme a su voluntad. Total, la Dorcas que entró, obviamente, no era la misma Dorcas que salió de la casa. Ella entró muerta y salió viva. Es decir, salió mucho mejor de cómo entró. Miren, Pablo, Ananías, Dorcas, la viuda, Pedro, Elías, muestran el nivel de transformación y podemos alcanzar nosotros si estamos a los pies del Señor. Y es lo mismo que hoy debemos plantearnos. Debemos proponernos salir mejores gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos cursos podemos hacer para conocer a Dios? ¿Cuántas lecturas podemos hacer? No solo de Dios, cultura general, historia, arte, novelas. ¿Cuánto podemos conocer mejor a nuestra pareja? ¿Cuánto podemos conocer mejor a nuestros hijos? ¿Cuánto podemos conocer a nuestros amigos? Porque es genial, ¿no? Uno que ya todos sus amigos son mayores de 70 años, todos están juiciosos en la casa. Entonces uno los puede llamar y a la hora que sea, están.
Es una cosa maravillosa, porque de resto nunca estaban en casa. Pero ahora sí uno los llama y puede conversar con ellos y puede conocerlos más y puede disfrutarlos más y hablar largamente con sus amigos mayores de 70 años, o sea, todos, ¿sí? Y eso es absolutamente espectacular. Entonces, podemos salir mejores de lo que entramos. Salir mejores gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas. Salir mejores gracias a nuestra disposición para crecer y para obedecer. Tengamos la disposición de crecer, tengamos la disposición, pongámonos como si fuéramos arcilla para el alfarero, pero que esa arcilla que entró a la casa salga convertida en una preciosa cerámica cuando salga de casa. Ese es el reto. Y se puede, y Dios lo hace, Dios lo ha hecho. Hoy mostramos 3 casos de muchos más que hay en la Biblia. 3 casos de transformación, del poder de Dios actuando, reviviendo, dando vida, dando salud, dando bienestar, supliendo todas las necesidades. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que hay que conocer en ese proceso de transformación para salir mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos. ¡Viva Cristo Rey! Amén.